Boas tardes, Adrián. Partido importante esta fin de semana, visita de Sonogueira, rival complicado como local, no que varios equipos da parte alta xa pincharon no seu campo. Que agardades? Un equipo máis pechado, un partido difícil? Bueno, yo creo que como cualquier rival que juega contra nosotros con una motivación extra, creo que nos va a salir a plantar cara. Yo creo que no nos van a esperar y nos van a apretar arriba, puesto que el campo no creo que esté para practicarlo por abajo. Entonces yo creo que va a ser un partido competido desde el primer minuto, en donde si no cometemos errores yo creo que nos lo podemos llevar. Xa son varias jornadas desde que fichaches polo clube, entraches na dinámica da titularidade. Como che está sentando esta titularidade no equipo, neste caso desplazando un peso forte como Rubén Durán? Bueno, de momento no tengo ninguna queja, tanto a nivel de juego como dentro del grupo. Entonces yo creo que el juegue, tanto si juego yo como si juega otro, creo que tenemos que salir ahí por el bien del equipo y darlo todo por toda la gente que nos viene a ver, y todo mínimo eso, que nos viene a ver tanta gente que mínimo hay que dejárselo todo en el campo, porque para no defraudar a la gente, perdón. Tamén, falando un poquinho deste mismo tema da titularidade, que ambiente se respira no vestiario? Que notaches ti nestes días, sobre todo despois desa victoria balsámica fronte ao Bande? Bueno, la verdad es que fue una inyección de tranquilidad, porque siempre que estás ante un duelo directo siempre se respira esa tensión en el equipo, y yo creo que el equipo que lo solventó bien. No era un partido fácil donde no se jugó mucho, siendo sinceros, y yo creo que al final ese gol de Johnny pues nos vino muy bien, y yo esta semana ya noté el equipo más relajado, pero con una motivación extra, que es ganar otro derbi esta semana. E que sentiches o xogar no Couto diante de máis de 2.600 persoas, ese ambiente espectacular que houve ese día? Imagino que poucas veces o verías na tua carreira, igual que os compañeiros. Hombre, la verdad es que yo me quedé un poco sorprendido. Me esperaba que se llenara tribuna, pero en el momento que salimos al campo y vimos ya todavía gente en preferencia y alguno que otro en fondo, yo me quedé sorprendido, pero en el momento que empezó el partido ya me concentré en el fútbol, y es como si no hubiera nadie, y nada, solo me concentraba en hacer bien las acciones que tuviera y ayudar al equipo a poder ganar, que así fue. Dependedes de vos mismos, a falta de 7 ou 8 xornadas con o remate da competición. Imagino que tamén ese apartado positivo é o que se saca de todo isto, desta racha positiva de resultados nos últimos encontros. Sí, la verdad es que lo mejor es que dependemos de nosotros mismos, y es cierto que tenemos algún duelo directo con el Moaña, Atios o Sanxenxo, pero yo creo que ahora más que nunca el equipo está unido y tenemos la motivación esa de conseguir el objetivo. Un chamamento a afición de cara a este domingo? Nada, que si a poder ser nos animen como lo hicieron estos partidos en los que yo estuve, y es otro partido con el mismo valor, que son 3 puntos, y yo creo que lo vamos a sacar con la ayuda de todos y todos juntos.